La profecía mesiánica, ese es el tema que vamos a estar desarrollando. Si yo preguntase a usted, ¿qué usted opina o qué usted cree que es una profecía mesiánica para usted, hermano Jaime? Bueno, son las profecías que anunciaban la venida de Jesús. Amén. Son las profecías que de antemano Dios habló por varones santos, los profetas, anunciando la venida de un Salvador, del Mesías, amén, de Cristo Jesús. Hay una parte que habla el maestro que me gustó bastante. Dice, ¿por qué cree usted que Jesús es quien Él afirma ser? Es una pregunta. ¿Por qué cree usted que Jesús es quien afirma ser? Porque el Padre lo confirmó. Amén. Porque usted se da cuenta, no está en el maestro, en la página de la izquierda, amén, pero no está en el libro de los alumnos. Es una pregunta que me gustó porque en el mundo en que vivimos, el mundo se compone por muchas religiones y cada religión practica su vida religiosa de acuerdo a las enseñanzas que tienen las religiones. Pero cuando usted habla de Jesús como Dios y como Hijo de Dios, pareciera que causa un terremoto en la gente. Amén. Como que no cae de agrado al mundo. Por este motivo, hace una pregunta el maestro. Si una persona de otra religión, recuerde que esta clase más que todo es en defensa del Evangelio. Amén. Es bastante apologética, es pura apología en defensa del Cristo, del Evangelio de Cristo. Entonces, si le preguntara a una religión musulmana, que es lo que sobreabundan, porque son 1,5 millones en el mundo, ¿por qué usted afirma que Cristo es el Mesías? Es Dios e Hijo de Dios. ¿Cómo usted respondería, hermana Evelyn? Me gusta mucho la verdad central que tiene esta clase. Yo creo que una de las respuestas dice: Dios reveló la venida de Jesús, el Mesías, en tiempos antiguos a través de profecías inspiradas por medio del Espíritu Santo. Y yo creo que está ahí la base, sí, la respuesta. Amén. Muy bien. A través de los siglos, Dios fue quien fue revelando proféticamente desde el Génesis hasta Malaquías la venida del Mesías. Amén. Entonces, ¿por qué creemos? Cristo cumplió a cabalidad cada profecía que está escrito de Él en el Antiguo Testamento. Amén. Se han aparecido muchos dioses y muchas personas que dicen ser dioses o que lideran una religión y que ellos son el camino para llegar al cielo o llegar al Dios verdadero. Amén. Como por ejemplo los musulmanes tienen su profeta Mahoma, que enseña un camino para llegar al Padre, para llegar al cielo, para llegar a Dios supuestamente. Amén. Pero la Biblia recalca y enseña que solamente ha habido una persona que ha cumplido todas las profecías desde el Génesis hasta Malaquías, y que es el único camino verdadero para que el hombre pueda recibir perdón de pecado. Amén. Entonces esto es apología, es defensa del Evangelio, es defensa de la verdad del Señor. Como creyente, usted tiene que estar preparado a responder por qué cree usted que solamente en ese nombre y en esa persona de Jesucristo hay salvación. Amén. Y usted debe responder espiritualmente, conociendo las Escrituras por las profecías que Dios ha hablado y que Cristo las cumplió a cabalidad cada una de ellas. Entonces, esta es una de las preguntas más importantes que debe responder un seguidor de Cristo. La defensa de nuestra fe, escucha, es cada vez más importante porque la actitud hacia Cristo y también hacia sus seguidores cambia rápidamente en una sociedad donde vivimos que es post-cristiana, o sea, que está en contra de la voluntad de Dios. Amén. Usted tiene que estar preparado. Yo tengo que estar preparado. Cuando le pregunten
¿por qué usted predica, hermano T, hermano Julián, hermano Jaime? ¿Por qué predica que solamente en este nombre de salvación? Y ese es el dilema que hay ahorita en este mundo en que vivimos, donde tratan de relacionar a todas las religiones y ponerlas en un nivel, amén, y cada una enseña una verdad, cada uno tiene parte de una verdad, y cada religión busca un camino verdadero. Eso es una falsedad, amén. La iglesia cristiana y las enseñanzas de la Biblia son únicas, amén. No hay otro camino, no hay otro nombre bajo los cielos de los hombres. Solamente hay un nombre poderoso, y es el nombre de nuestro Señor Jesucristo, profetizado en Génesis, amén, también en el Pentateuco de Moisés, también por los libros poéticos, amén, también por los salmos, por los profetas menores, por los profetas mayores. Hablado el ángel Gabriel a María, se cumple la palabra de Dios, que solamente en el Hijo de Dios, Jesús, hay salvación, hay perdón de pecado. Esto ofende a las demás religiones, y que no importa que las ofenda, porque solamente hay una verdad y su nombre es Jesucristo. Amén. Es importante, es muy importante, porque a mí me causa molestia cuando entrevistan a cristianos, bueno, cristianos supuestamente, y no pueden responder por qué cree usted que su religión es la única, amén, para salvar. Y la gente, cristianos, porque aquí bien pasa un programa en el cual se encuesta en televisión, y la gente tutubea, bueno, probablemente dicen los hindúes tienen una verdad, los musulmanes también. Amados míos, somos únicos. Amén. Esta iglesia que Cristo ha fundado es única. Amén. Cristo es el único personaje que puede perdonar pecados. Amén. Entonces, la verdad central dice: Dios reveló a la venida de Jesús, el Mesías, en tiempos antiguos, a través de profecías inspiradas ¿por quién? Por su Espíritu. Aunque Dios usó muchos personajes, fue el Espíritu Santo inspirando a estos varones. Trajo la palabra a Dios mismo usando a los hombres. Amén. Dios trajo la palabra inspirada usando a Eliseos, a Elías, a Daniel, a Ezequiel, a Joel, a Abacú, a Jeremías, al mismo rey David, al Moisés mismo. Dios inspiró a los santos apóstoles. Dios inspiró a estos hombres a traer la palabra de Dios, y profetizaron y hablaron no en su nombre, sino en el nombre del Todopoderoso, Jehová de los ejércitos. Dios los inspiró con su Espíritu Santo. Dios fue quien dijo, Dios habló. Los profetas decían: así dice Jehová, paraos en los caminos. Amén. Dios es quien habla. Amén. Habiendo Dios hablado en los tiempos antiguos por los profetas, hoy Dios nos habla en estos tiempos por su amado Hijo Jesucristo, el Hijo de Dios. Amén. Amén. Oh, mi alma te alaba, Jesús. Gloria a Jesús. Amén. Entonces el versículo clave de Gálatas 3:8 dice: las Escrituras, previendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, note bien, dio de antemano la buena nueva. ¿A quién? A Abraham, diciendo: en ti sean benditas todas las naciones. Esto es muy importante, más adelante lo estamos explicando. Objetivo número 1: reconocer que aunque Dios juzgará al pecado, lo que quiere es salvar al pecador. O sea, Dios tiene que juzgar al pecado, pero Él desea salvar al pecador. Número 2: aceptar la responsabilidad de servir a Dios a luz de la gran comisión. Número 3: tomar la firme decisión de vivir por fe mientras espera en el reino eterno de Cristo. Es importante. Usted y yo, que somos cristianos, hemos tomado la responsabilidad de vivir por fe mientras esperamos ¿qué? El reino de Cristo. Amén. Amén. Cristo venga por su iglesia. Así que mantengamos firmemente esta esperanza viva en la cual fuimos llamados usted y yo a mantenernos firmes, creyendo, amén, así como el fiel Abraham creyó a la promesa que de él iba a haber una nación, amén, y que sobre él iban a ser benditas todas las naciones de la tierra. Usted mantenga la fe viva, aleluya, que la promesa que Dios le ha regalado de salvación y vida eterna se hará realidad en su vida si esperamos fielmente en Él. Amén. Amén, aleluya. Gloria a Dios. Vamos a la clase. El hijo de la mujer es el primer tema.
Léame por favor Génesis capítulo 3, versículo 3 al 15. ¿Quién nos puede leer? Amén. Entonces Jehová Dios dijo a la mujer, ¿qué es lo que has hecho? Dijo la mujer, la serpiente me engañó y comí. Y Jehová Dios dijo a la serpiente, por cuanto esto hiciste, maldita serás entre todas las bestias y entre todos los animales del campo. Sobre tu pecho andarás y polvo comerás todos los días de tu vida. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente tuya. Esta la herirá en la cabeza y tú la herirás en el calcañar. Amén. ¿Cuándo fue que pasó esto, hermana Lucía? ¿Y quién más pecó? Adán. Amén. La Biblia dice que la paga del pecado en Romano es muerte. Amén. Dios ya había dado que una advertencia, ¿verdad? De antemano. Así como Dios hoy nos advierte que si pecamos, moriremos. Amén. Pero si obedecemos, viviremos. Es la misma. Amén. No ha cambiado. Dios juzga el pecado. Note bien. Fíjense que Dios había dado una ley, un decreto, que si ellos comían del árbol que está en medio del huerto, iban a morir. Dios también preveyó una salida, amén, a ese escape de la muerte. En estos textos que el hermano acaba de leer, si usted observa, usted puede encontrar ya, amén, una profecía mesiánica. ¿Verdad que sí? No sé si usted la ha descubierto, pero ahí está una profecía mesiánica, la cual nos habla de antemano. Aún no había mucha gente en el mundo, había una pareja, un matrimonio. Sin embargo, Dios ya está dando un escape, una salida al dilema de la muerte y el pecado. Amén. Ya hay una profecía mesiánica en la cual dice el Señor a la mujer, esta serpiente antigua, este es el mismo Satanás. Amén. Era tu descendencia, note bien, va a herir el calcañal, amén, pero tu descendencia le va a aplastar la cabeza, aleluya. Oh santo es el nombre de Dios, amén. Gloria a Jesús. Fíjense muy bien, la mujer en sí, en el hebreo más que todo, en la cultura hebrea y en nuestra cultura también, la mujer no tiene descendencia, no da simiente. El que da simiente es el varón. La mujer no da simiente, la mujer más padre, el hijo, pero la simiente ¿de quién? Es del padre que engendra, amén. Ahora, no podía venir un salvador de una simiente terrenal, porque entonces las criaturas iban a ser en pecado, ya que todo hombre y todo ser viviente heredamos pecados de Adán. Todo muchacho que nace en este tiempo hereda un pecado que viene de Adán. Pero esta simiente que la mujer iba a dar tenía que ser celestial, amén. Tenía que ser la obra inspirada, el poder manifestado del Espíritu Santo de Dios. En otras palabras, la simiente de esta mujer, aleluya, que iba a proveer, no es nada menos que el Hijo de Dios, el Dios Todopoderoso, aquel que iba a aplastar a la cabeza al diablo para que usted y yo en este día seamos más que vencedores en su nombre, en el nombre de Cristo Jesús, amén. Entonces Génesis registra, note bien, la decisión equivocada de la primera pareja en la tierra, de obedecer a Dios o desobedecerle. Conocemos la historia. Ellos decidieron ¿qué? Desobedecerle. Amén. Ellos no quisieron obedecer el plan divino de Dios. El plan divino de Dios era que el hombre viviera eternamente y para siempre. Y ese plan, aunque el diablo quiso destruirlo, el plan de Dios sigue y proseguirá hacia adelante, que el hombre vive para siempre. Ese es el deseo de Dios, de crear una humanidad santa, sin mancha, sin arruga, sin pecado, para que llevamos cerca del Dios Altísimo, le adoremos, le exaltemos, glorifiquemos su nombre. Él morará con los hombres y usted se gozará de estar delante de la presencia del Dios verdadero, donde Él reinará por los siglos de los siglos y nosotros seremos reyes y sacerdotes delante de su presencia. Ese es el plan de Dios divino, amén. Oh santo. Y el enemigo quiso destruirlo. ¿Cómo lo quiso destruir? ¿Mana Evelyn? No tratando, sino que haciendo de que el hombre y la mujer cayeran en pecado, desobedeciendo a Dios. Con que Dios ha dicho, le dice, ¿verdad? Poniendo duda en él. Siendo duda.
El diablo quiso obstruir el plan de Dios eterno. Entonces, estos capítulos tristemente registran la caída del hombre en el huerto del Edén. A mí mucha gente me pregunta, ¿qué hubiera pasado si el hombre no hubiera pecado? Bueno, hubiera vivido eternamente y hubiera tenido hijos también. Hubiera sido la creación, pero sin pecado. Pero como el hombre pecó, toda su descendencia cayó en maldición de pecado y de muerte. Sin embargo, Dios, como dice la palabra, Dios previó una salida, un escape a este dilema. Entonces, muy bien, la mujer también trató de eludir la responsabilidad diciendo, la serpiente me engañó. Amén. La serpiente me engañó. Eso es eludir la responsabilidad. Ella sabía que no podía tomar de ese fruto. Amén. No podía comer de ese árbol. Quiso eludir la situación de su responsabilidad. Sin embargo, Dios, amén, dice, ¿qué has hecho? ¿Has comido? Amén. Sí, dice tú, también Adán cayó. Amén. Adán se le dio el mandamiento y Adán cayó en pecado comiendo de este fruto, por lo consiguiente vino sobre ellos el castigo de la muerte. Pero Dios da una promesa de redención, una promesa en la cual el hombre iba a ser redimido a través de esa simiente preciosa. Vamos a la Biblia, mira lo que dice la Biblia en el versículo 14. Y Jehová Dios le dijo a la serpiente, por cuanto esto hiciste, maldita serás entre todas las bestias, entre todos los animales del campo. Sobre tu pecho andarás y polvo comerás todo el día de tu vida. Aquí viene el versículo 15, habla de una profecía mesiánica. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás el calcañar. Amén. Entonces, Dios da una sentencia a la serpiente. Esta serpiente en sí es el diablo mismo antiguo. Amén. Dios da una sentencia en la cual le dice que se va a arrastrar. Mucha gente ha opinado que la serpiente tenía patas. No, no tenía patas. Es un simbolismo en el hebreo que se escribe que ella arrastrándose, comiendo polvo, será una manera humillante. Amén, humillante. La serpiente en sí arrastrándose sobre los polvos, el cubo de la tierra, es una humillación. No es que la serpiente estaba parada y caminaba con patas, no, amados míos, sino es un lenguaje que habla el hebreo y lo escribe de esa manera para darnos a entender que Dios iba a humillar a la serpiente antigua para siempre. Amén. Y la serpiente antigua para siempre ha sido humillada por la sangre de Cristo Jesús, por el Hijo del Dios viviente. Aleluya. Entonces, el símbolo de humillación, la frase sobre tu pecho, no significa que realmente tuviera patas y las perdiera en el momento de recibir la maldición, sino que su modo de habitual representaría su castigo, su humillación. El castigo también implicaría enemistad, note bien, la simiente de la serpiente, a lo que Jesús alude refiriéndose de los hijos malos. Léame Mateos 13, 38 a 39. Mateos 13, 38 a 39. Note que Dios habla y dice que va a poner enemistad entre la simiente de ¿quién? De la mujer y la simiente del diablo. ¿Quién no puede orar? Mateos capítulo 13. ¿Manuel? 39. Sí. Dice la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Capítulo 13, versículo 38 a 39. El campo es el mundo, la buena semilla son los hijos del reino, y las cizañas son los hijos del mal. El enemigo que la sembró es el diablo, la siega es el fin del siglo, y los segadores son los ángeles. Amén. Amén. Usted sabe que el mundo así está dividido. Los hijos de Dios y los hijos de ¿quién? De tiniebla. Así está dividido, amén. Miren lo que dice Juan 8:44. Jesús dice, vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre el diablo queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira.
Ahora, si unimos este pasaje con lo que dice, y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Hay dos simientes, amén. Por eso somos los hijos de Dios, los que creemos por fe en la muerte expiatoria de Cristo Jesús, y hemos aceptado al Cristo de la gloria como Señor y Salvador de nuestras vidas, y lo reconocemos como cabeza y Señor y soberano de todas las cosas. Somos de la simiente de Cristo, aleluya, oh santo. Somos de la herencia eterna, del plan, del propósito eterno que Dios ha dicho que ha de salvar a los hombres al que creyere. Más el justo por la fe vivirá, dice la palabra de Dios, amén. Entonces, y la simiente de la mujer tiene un sentido también fuertemente personal a la serpiente. Le fue dicho en cuanto a la simiente de la mujer, esta te herirá en la cabeza, amén. Léame Romanos, compare Romanos 16:20. Léame Romanos 16:20. Póngase la Biblia por el tiempo, amén. Si no, yo lo leo. Dice la palabra: y el Dios de paz aplastará en breve, ¿a quién? A Satanás bajo vuestros pies. Aleluya. Y el Dios de paz aplastará en breve a Satanás bajo vuestros pies. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vosotros. Amén. Y el diablo está debajo de dónde? De vuestros pies. Amén. ¿Por qué? Porque la simiente de la profecía mesiánica de la mujer, el cual es Cristo Jesús, aplastó, amén. Le hizo una herida mortal al diablo, amén, aleluya. ¿A dónde? ¿Qué dice Colosenses? Y tomando el decreto que nos era contrario, lo clavó en la cruz, donde avergonzó públicamente a los demonios, a la potestad de las tinieblas, a los gobernadores, amén. ¿A dónde? En la cruz del Calvario, amén. Y en la cruz del Calvario, Cristo Jesús. A mí me gusta lo que dice un predicador. Cuando el diablo mismo pensaba que lo tenía derrotado, el diablo no se dio cuenta que el derrotado era él, porque el Cristo de la gloria descendió a la tumba y se levantó entre los muertos y está vivo y sentado a la diestra del Padre, y es más que vencedor y es victorioso, y el diablo está bajo sus pies y le dio autoridad a la iglesia para que en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Jesús, usted tenga poder, autoridad de echar fuera demonios, de reprender al diablo mismo. ¿Por qué? Porque Cristo Jesús avergonzó, humilló, derrotó al mismo diablo. Amén. Oh, santo. Si lo creen, digan amén en esta noche. Aleluya. Esa es la realidad, hermano. Entonces dice Pablo: y el Dios de paz aplastaré en vez de quién? A Satanás. Entonces bien, la serpiente solo podía herir, escacañar. De hecho, las heridas es una expresión no es una expresión muy fuerte en hebreo. No puede significar ni muerte ni aniquilación. Una herida cacañal es breve, ¿verdad? Esa es sana. Amén. Ahora, note bien. ¿Cómo fue que el diablo hirió a Cristo en este cañal? A ver, hermano José, ayúdame. Perdón. ¿Cómo fue que Cristo fue herido en el cañal? Bueno, la única, cuando en Mateo 4, cuando Satanás hirió a Jesús, lo tentó a Jesús, ¿verdad? Jesús no se dio, no fue herido, pero pues en su muerte. Amén. Lo hirieron, ¿verdad? Físicamente. Claro. Los hijos de las tinieblas, note bien. Cristo, Aleluya. los hijos de las tinieblas, lo de la simiente del diablo, tomaron a Cristo, le quitaron su ropa, ¿recuerdan? Amén. ¿Y qué? Lo humillaron públicamente en el pretorio. Ahí lo latigaron, lo flagearon. Ahí sufrió dolor, experimentado en quebranto. Ahí Cristo Jesús derramó su sangre en ese pretorio. Amén. Le escupieron, se burlaron de él. Amén. ¿Fueron heridas a dónde? En el cañal. Amén. Fueron heridas en el cañal, pero ¿saben una cosa? La herida que Cristo Jesús le hizo al diablo es en la cabeza. Una herida en la cabeza, dice el erudito, es una herida mortal. Amén. Aleluya. Y sabe, y el final del diablo, de acuerdo al Apocalipsis capítulo 20, es el mismo lago de fuego eterno. Aleluya. Santo Dios para siempre. Sin embargo, la simiente, aleluya, ahora la simiente redimida,
los que hemos nacido de nuevo, amén. Aquellos que por fe alcanzamos misericordia de acuerdo a la bendición que Dios le dio a Abraham. Y en ti serán benditas todas las naciones de la tierra. Por la fe de este hombre Abraham, nosotros hoy alcanzamos misericordia y perdón de pecado, porque por esa simiente, aleluya, el hombre pecador puede ser redimido de la condenación eterna. Y la iglesia entonces celebra y canta el saber que el Cristo nuestro es victorioso, y nosotros como iglesia también tenemos la victoria en su nombre, en Cristo Jesús. Amén. Y un día aquel que es el diablo, Satanás, la serpiente antigua, el engañador, el padre de mentira, el príncipe de las tinieblas, un día será lanzado al lago de fuego para siempre. Sin embargo, la iglesia está con Cristo Jesús. Oh, mi alma te alaba, Jesús. Entonces, Cristo Jesús es la simiente. Por eso Romano lo presenta de esta manera. Romano dice, le llama el segundo Adán, el Adán espiritual. Usted estudia Romano, se va a dar cuenta que el Adán primero, el que Dios formó en el huerto de Edén, ese falló, ese pecó, y ese murió por el pecado. Pero de la simiente de la mujer, dice Romano, nace un segundo Adán, el Adán espiritual, el Adán que no falló. Amén. El que nació en Belén de Judea, Jesucristo, aleluya. Ese caminó en un cuerpo humano, vivió entre los hombres, sin pecado, sin mancha alguna. Me imagino que los demonios lo vigilaban, el diablo lo perseguía las 24/7 para ver si le encontraba una falta, pero en él no había ninguna falta, amén, porque fue perfecto en todo, cumplió toda la ley, para que nosotros en Cristo Jesús también cumplamos la ley, aleluya. Y fue más que vencedor en la cruz del Calvario, y llevó nuestros pecados en sus hombros, cargó esa cruz pesada, en el lado del Gólgota fue crucificado, y es más que vencedor, y murió como cordero inmolado, limpio, sin manchas y tachas, para que usted en este día tengamos victoria en su nombre, y para que usted tenga poder y autoridad contra el pecado también, que lo asedia. Amén. En Cristo Jesús. Oh, mi alma te alaba, Jesús. Hay un párrafo que dice, nacido para morir. No te bien. Léame Mateos 1:18-21. Sea bienvenido usted en este día, amén. Todos los hermanos, bienvenidos a la iglesia del Señor, amén. Mateos, capítulo 1, versículo 18, versículo 21, amén. El nacimiento de Jesucristo fue así. Estando desposada María, su madre, con José, antes que se juntase, se halló que había concebido del Espíritu Santo. José, su marido, como era justo y no quería infamarla, quiso dejarla secretamente. Y pensando él en esto, he aquí un ángel del Señor le apareció en sueños y le dijo: José, hijo de David, no temas recibir a María, tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. Y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Amén. ¿Por qué el maestro salta a Mateo? Porque se da por cumplimiento la profecía mesiánica del Génesis en este capítulo. En Mateo capítulo 1, versículo 18, se cumple la profecía. Amén. Llegó el tiempo del nacimiento de Jesús. Si usted es un erudito y de historia, usted se puede dar cuenta que hubieron 400 años de oscuridad. De Malaquías a Mateo hay aproximadamente 400 años. No hubo profeta, no hubo quien hablase en el nombre de Dios. Por eso en ese tiempo están los libros apócrifos, en los cuales no son inspirados por el Espíritu Santo, y se hicieron a un lado porque no son inspirados. Se escribieron en esos tiempos, entre Malaquías y Mateo, amén. No hubo palabra de Jehová. Los eruditos de aquel tiempo miraban al cielo y decían: muy pronto va a venir el Mesías. La gente que escudriñaba la Escritura, ellos sabían que muy pronto podía aparecer el Mesías en Israel. Es más, antes que Jesús naciese, en esos años, mucha gente se proclamó ser el Mesías, y por eso mucha gente no creía la palabra de Jesús, porque decían: bueno, ya muchos han pasado diciendo que son el Mesías y han fracasado. No lo son, amén. Sin embargo, cuando nace Jesús, en el tiempo en el cual hubo el empadronamiento por el emperador romano, para que así fuera contado conforme a la profecía de Isaías, el que el Mesías tenía que nacer en Belén de Judea, amén, aleluya. Oh Éfrata, dice Malaquías, Éfrata, no eres tú la más pequeña entre todas las ciudades de Judá, mas de ti saldrá un Salvador, amén. Esa Éfrata es Belén de Judea en el Antiguo Testamento, y así se cumple la profecía en la cual la palabra
de Dios en el Génesis que profetizó que de tu simiente, amén, iba a haber uno poderoso que iba a humillar al diablo. No te bien, el diablo humilló a la mujer en el huerto del Edén, la engañó, la avergonzó, amén, declaró guerra contra la mujer. Sin embargo, Dios sacó a uno poderoso, y ese poderoso tiene un nombre que es sobre todo nombre, el cual es el nombre de Jesús, que significa Jehová es salvación, amén, porque Jehová salva al hombre perdido. Dios santo, mi alma te alaba, Señor. Entonces, este hijo de María no era común, no era un hijo común, no era cualquier muchacho, amén. ¿Por qué? Porque era concebido por ¿quién? Por el Espíritu El Santo. Espíritu Santo, amén. No era obra de hombre, era obra de Dios. Pasaba el tiempo de oscuridad, pero cuando Juan el Bautista profetizaba y hablaba en el desierto de Judea, llamando al arrepentimiento a los fariseos y a los saduceos, amén, y al pueblo de Israel que se arrepintieran. Juan el Bautista vino con el espíritu de Elías para preparar el camino ¿a quién? A Jesús, amén. En otras palabras, imagínense, el pueblo por 400 años sin palabra de Jehová estaba muerto, estaba frío, no había espíritu, no había quien profetizara, no había quien hiciera milagros, no había palabra de Jehová, aleluya. Y de repente aparece un hombre y pueden despertar entre la gente, y la gente lleva como tú y a Juan. ¿Qué podemos hacer? Salvos, arrepentidos y bautícense. Y los metían en el agua, bautizados el profeta Juan, amén, Juan el Bautista. Pero él estaba preparando el camino de Jesús, porque este muchacho no era un muchacho común. El mismo Dios encarnado, Dios se hizo carne, aleluya. Dios se preparó un cuerpo, dice, me preparaste cuerpo como está escrito de mí en el libro del rey hebreo, amén, para venir a cumplir tu voluntad, oh Padre, amén. Él mismo se hizo cuerpo para cumplir la voluntad del Padre y así cargar el pecado de todos los hombres, de todos los tiempos, para que en su nombre haya perdón de pecado. Amén. Oh Santo. A ver, vamos a meter una pregunta, amados. Tiene un comentario, levántame la mano. Entonces el nacimiento de Jesús fue así, estando aquí, desposada, estando en el estado de desposada. ¿Qué es estar desposada para usted? Hermano, bueno, le gusta una dama. Hermana Dunia, ¿qué es desposada? Comprometido. Hermana Reina. Que estaba ya comprometida con José, pero como también un año tienen que preparar casa. ¿Estando desposada? Hermana Lucía, ¿qué es desposada? Vamos a los hombres, amén. Hermano José. Desposada, la palabra dice sin esposo. Por ejemplo, dice que la Biblia que José quería dejarla secretamente, ¿va? Amén. Entonces por eso le digo a José. Amén. O sea, estaba casado legalmente, pero el matrimonio aún no se ve consumado. No se habían unido como marido y mujer. Pero legalmente estaban casados. Amén. Entonces él quiso dejarla que secretamente, porque amaba a quién? A María. Y era un hombre temeroso de Dios. Pero Dios le dijo, no lo hagas, porque la criatura que tiene en el vientre, amén, es santo. Es un santo ser, amén. Entonces Dios fue quien trató con José. ¿Por qué? Porque, amado mío, imagínense, si José, note bien, si José se queja ante las autoridades, María deben aplicar la pena de muerte. Amén. Esa es la aplicación que había en los tiempos. Entonces Dios preparó el terreno, porque esta criatura, este ser, es santo. Note bien lo que dice la palabra. Dice, estando en estado de desposada María, su madre, con José, antes que se juntase, se halló que había concebido por el Espíritu Santo. José, su marido, como era justo, y no quería ¿qué? Infamarla. Quiso que dejarla secretamente. Y pensando él en esto, he aquí un ángel del Señor le apareció en el sueño y le dijo, José, lea conmigo la Biblia. No, ¿es un hijo de quién? Hijo de David. ¿Por qué es hijo de David?
José y María era de qué? ¿Del linaje? De David. Imagínense, eran personas de la clase real, ¿verdad? Sin embargo, vivían en Belén de Judea, perdón, en Nazaret, muy pobremente. Ellos eran de Belén de Judea, pero se habían movido a Nazaret. Estaban como a 140 kilómetros de distancia. Belén está en el sur y Nazaret está en el norte de Israel. Entonces, unas gentes de la clase real vivían hoy muy pobremente. Sin embargo, Dios no se había olvidado de la promesa de Génesis, de la promesa de Abraham, de la promesa de Jacob, de la promesa de David, y llega la promesa hasta José y María, que Dios de ese linaje, de la simiente, amén, buena de Dios, de los hijos de Dios, iba Dios a traer un Salvador, el Cristo de la gloria, amén. Esto es muy importante, porque cuando usted se haga un defendedor de la verdad de Cristo, usted puede explicar a través de las Escrituras por qué usted cree que Cristo Jesús es la única persona que puede salvar al hombre pecador. Usted defiende apologéticamente la manera de decirle al mundo a través de la Biblia que Cristo Jesús cumple todas las profecías mesiánicas del Antiguo Testamento. Por lo consiguiente, Cristo es el único Hijo de Dios y Salvador de todos los hombres que creen en Él. Amén. Oh, mi alma te alaba, Jesús. Entonces, el ángel le dice, en el anuncio de Gabriel a José respecto al nacimiento de Jesús, podemos observar el cumplimiento de la promesa que Dios hizo en Génesis. Está claro que esta promesa se cumple en el hijo que daría a luz María, una madre terrenal. Una mujer terrenal, una mujer humana, cumple la promesa del Génesis. Amén. Ahora, yo le pregunto algo. ¿Por qué era necesario que se cumpliera esta profecía? Que una mujer terrenal tuviera a un ser espiritual. Pero Cristo es un ser espiritual. Amén. Cristo no es de este mundo. Vino a este mundo, pero es de este mundo. Bueno, es más, si lo ponemos más amplio, Él es el dueño de todas las cosas. Sea el cielo, sea la tierra. Amén. Fueron creadas por Él y para Él, dice la Biblia. Entonces, ¿por qué es necesario, hermano Julián? Es necesario porque él tenía que venir en forma humana. A ver. No podía venir en forma humana si Dios lo ponía así, de la nada. Podía ponerlo con la palabra, este es mi hijo, y ponerlo así sin que naciera de mujer. Pero era necesario que naciera de mujer para que creciera como hemos crecido nosotros, y él, a través de su cuerpo humano, sufrir todo lo que nosotros sufrimos, las tentaciones, y poder vencer sin pecado todo lo que el diablo le podía acechar a él. Amén. Esa es la respuesta. No es necesario por eso. Cristo podía descender en forma de gloriosa del cielo y bajar a la tierra. Amén. Muchos dicen, no necesitaba morir para salvarnos. Sí necesitaba morir para salvarnos. Hay una religiosidad de la nueva era que se enseña. Amén. No, sí necesitaba morir para salvarnos. Cristo necesitaba morir para salvarnos. Le voy a explicar por qué. Porque el pecado demanda muerte. Amén. El alma que peca, dice Dios, esa morirá. Amén. La paga del pecado es muerte. Romanos 6:23. Todo pecado demanda muerte. Entonces, Cristo tenía que nacer de una persona terrenal siendo un ser espiritual. Amén. Esto vino a través de la obra del Espíritu Santo en María, que concibió y dio a luz a un hijo que su nombre es Dios eterno, Padre fuerte, príncipe de paz. Él es el Emmanuel, el Dios con nosotros. Amén. Entonces, Cristo Jesús, como Él es quien gobierna todas las cosas, en otras palabras, lo ponemos de manera general más clara, Él mismo se preparó un cuerpo en este mundo. ¿Usando quién? A una sierva llamada María. Amén. Una joven en la cual era, si me atrevo a decir, de las mejores jóvenes del tiempo de Israel. Santa, una mujer correcta delante de Dios, que amaba a Dios, que buscaba a Dios, que servía a Dios, en el cual dijo, entre todas las jóvenes de Israel, esta muchacha complace mi corazón para usarla para mi gloria. Amén, aleluya. Y así nace Jesús. Y nació un cuerpo humano. Por
por lo que explicó el hermano ya, que él necesitaba vivir entre los hombres, ser experimentado en quebranto. Amén. Sufrió todo tipo de tentación, sufrió todo cansancio, toda enfermedad, sufrió hambre, sufrió calor, sufrió frío. Pasó lo que pasa a un ser humano, amén. Eso es parte del contexto del Cristo humano, del Jesús humano. Y entonces tenía teológicamente que venía un cuerpo humano porque el hombre pecó en un cuerpo humano, amén. Y tenía que haber un sacrificio de un hombre humano. Pero un hombre humano en toda la tierra no podía cumplir el requisito, porque por tanto todos pecaron, todos los hombres estábamos destituidos de la gloria de Dios. No había quien entendiera, no había quien cumpliera la ley, no había un hombre perfecto, todos éramos pecadores. Sin embargo, este que nació de la simiente de María, este era perfecto en todo, y el Padre dijo: en este yo me complazco, amén. Este es mi siervo amado, este es mi hijo, el siervo sufriente que habla Isaías. Es el Cristo de la gloria, perfecto en todo, santo en toda la manera de vivir. Entonces el cordero inmolado, dice Juan el Bautista, he aquí el cordero que quita el pecado del mundo. Ese es perfecto para salvar al hombre que pecó en un cuerpo perfecto, pero después fue imperfecto por el pecado. Amén. El hombre pecó en un cuerpo perfecto. Amén. Porque hay gente de la calle tiene un cuerpo perfecto. Hay un pecado y tuvo que ser imperfecto. Amén. Note bien. Entonces era necesario que él, en forma de hombre, muriera en una cruz, para que usted y yo hoy tengamos la victoria sobre el pecado y sobre la muerte. Amén. Ahora, si andamos raquíticos así como medio chuecos, no es culpa de Dios, es culpa mía, es culpa suya, es la realidad. Pero Dios a usted le da la victoria sobre el pecado. Amén. Amén. Si usted dice: pastor, yo no puedo con este problema, este pecado, ¿sabe por qué? Porque no se ha rendido a Cristo. Pero si usted se rinde a Cristo, Cristo le da a usted el poder sobre el pecado, la autoridad sobre el pecado, la autoridad sobre los demonios, sobre toda tentación. Amén. Le da el poder en el nombre de Jesús para que seamos vencedores. Aleluya. Pero ¿sabe una cosa? Tenemos que estar conectados a Él. Amén. Vamos a avanzar rapidito. Vamos a avanzar rapidito. Amén. El tiempo se nos está yendo. Entonces, noten la palabra del Señor. Vamos a saltar. Dice Juan 12:30. Respondió Jesús y dijo: no ha venido esta voz por causa mía, sino por causa de vosotros. Ahora es el juicio de este mundo. El juicio de este mundo. Ahora el príncipe de este mundo será echado fuera. Y yo, si fuera levantado de la tierra, a todos atraeré a mí mismo. Y decía esto dando a entender de qué muerte iba a morir. Esto es muy importante que entendamos esa palabra. Amén, por el contexto que estamos estudiando. Amén. Entonces, esta salvación se cumplía en un contexto de una lucha y un precio que pagaría. Este redentor prometido en Génesis tuvo que pagar un terrible precio para cumplir la misión que el Padre le encomendó. Esto queda de evidencia que la serpiente iba a herir al cacañar. Jesús les dijo repetidas veces que Él pondría su vida por los pecadores. Con la muerte de Cristo en la cruz del Calvario, su cacañar fue herido, pero Él le aplastó la cabeza a la serpiente y juzgó a este mundo. Amén. Y también juzgó al príncipe de las tinieblas. Amén. El diablo fue juzgado. El mundo fue juzgado. Dijo una vez el hermano Gigi, el Cristo, dice, juzgó al mundo. ¿De qué forma? Le dio una demostración al mundo que se puede vivir en santidad si somos obedientes a Dios y en un cuerpo humano. Porque la gente dice que Cristo era el Señor. No, Cristo no usó poderes sobrenaturales. Él estuvo siempre, ¿qué? Dependiendo de quién, del Padre. Cristo aprendió a depender y a obedecer al Padre. Ese es el problema nuestro que tenemos, que no nos gusta obedecer al Padre. Queremos a veces hacer nuestras propias cosas, nuestra manera, y todo nos sale mal. Solamente hay una manera para obtener victoria, y es obedecer al Padre. Amén. Jesús lo pone claro y dice a los discípulos: si me amáis, obedeced mis mandamientos. En otras palabras, me puedo tirar en el pecho: te amo, Jesús, pero si yo no obedezco su palabra, es como que no le ame de acuerdo al Señor. Para ser victorioso, amén, hay que obedecer al Señor. Entonces Cristo Jesús responde a los discípulos, amén. Dice: ahora el juicio de este mundo y ahora el príncipe de este mundo será echado fuera.
Dice, y yo si fuere levantado de la tierra, a todos traeré a sí mismo. Y decía esto, dando a entender de qué muerte iba a morir. Entonces, por medio de la muerte de Cristo en la cruz, comenzó la derrota de ¿quién? Del diablo y de sus poderes malignos. La victoria de Cristo sobre Satanás quedará completa cuando éste sea lanzado completamente al lago de fuego. Léame Apocalipsis 20 días rapidito. Y el diablo, de los engañados, fue lanzado en el lago de fuego y azufre, donde estaban la bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. ¿A dónde va a ser lanzado el diablo? Esa es la victoria completa. Ahorita el diablo en este momento tiene una herida mortal. Y él sabe que el tiempo le queda corto. Y por eso él quiere arrastrar a multitudes al infierno, donde él sabe que le espera un infierno al mismo. En este momento, la gente piensa que el diablo está en el infierno. El diablo no está en el infierno, ni en el lugar de tormento. El diablo anda libre. Amén. Otra cosa que quiero enseñar rápidamente. El diablo no es omnisciente, no está en todas partes. Y la gente piensa que el diablo está en todo el mundo. No, el diablo no está en todo el mundo. El diablo está donde está en este momento. Él no es omnisciente. Él no es omnipresente. No es omnipresente. Amén. Y no lo sabe todo. Tampoco no es omnisciente. Ni es todopoderoso. Amén. Solamente es Dios. Lo que el diablo tiene son a millones y millones y millones de demonios que los manda por todo el mundo y le traen las noticias de cómo está el mundo. Ya que él es el príncipe de las tinieblas, él tiene un cuartel general, él se reúne con sus demonios y le llevan cuenta cómo está la iglesia. Amén. Cómo han destruido pastores, hermanos en Cristo. Él ataca a los hijos de Dios. Amén. A los suyos no, los tiene como esclavos, como siervos, para que les sirvan y hagan asesinatos, violaciones, cometan todo tipo de pecados. ¿Por qué? Porque él sabe que él está herido de muerte y muy pronto él se ha lanzado. Cristo dice, y él lo va a prender de una cadena. Primeramente lo va a lanzar y va a descender a un agujero negro por 1000 años. Y después va a salir por 1000 años más. Amén. Va a salir y va otra vez a levantarse contra el Cristo y contra los ejércitos de este mundo y peleará contra Jesús y será derrotado para siempre. Y entonces ha lanzado lo que dice Apocalipsis, al lago de fuego eterno. Y sabe una cosa, y todo aquel que le siga al diablo y que rehúsa obedecer al príncipe de paz, a Jesucristo, también será lanzado a ese lago de fuego. Amén. Por eso la iglesia tiene que comprender todas estas profecías de la Biblia. El diablo tiene una herida de muerte, está derrotado, pero aún no está terminado. Amén. No ha terminado. El diablo está derrotado, está humillado, está avergonzado, está herido de muerte. Pero aún anda rugiendo como león, no es un león, anda rugiendo, anda haciendo ruido como león, buscando a quien devorar. Amén. Sé sobrio, dice la Biblia, porque vuestro adversario el diablo anda como león rugiente. Amén. Así que está ¿qué? Atento con la palabra de Dios, orando sin cesar, buscando su presencia, porque aquí en Apocalipsis ya aparece derrotado completamente, donde es lanzado al lado de fuego. Amén. Entonces, amados míos, ahí se cumple la victoria de Cristo. Otro punto importante es que también Él traerá muchos. Amén. También Jesús profetiza de cómo va a ser levantado en la cruz del Calvario. Pero también esta profecía se puede usar también cuando Él sale de la tumba. La tumba no lo pudo retener, no lo pudo sostener. Amén. La muerte no lo pudo detener agarrado a Cristo. Él al tercer día se levantó de la tumba. Amén. Y salió caminando vivo, poderoso y soberano. Amén. Y aunque la muerte lo quiso detener, dice la palabra, ¿dónde está muerto tu aguijón? ¿Dónde está sepulcro tu victoria? La muerte es un aguijón contra todo aquel hombre que nace de una mujer. ¿Sabía usted eso? Amén. La muerte es un aguijón, hermanos, hay ayuda. ¿Cómo lo define? Un aguijón es una angustia, Amén. es un sufrimiento, es algo que tenemos que pasar. Eso, dígame, cuando usted piensa que se va a morir, ¿le gusta pensar? ¿Verdad que no? Es un aguijón. Amén. La gente, por un fuerte que se crea, a la hora de morir, no quiere morir. Es la realidad. Si no miran, andamos buscando los médicos. Amén. Entonces, amado mío, la muerte es un aguijón. ¿Cuándo apareció la muerte?
La calidad En de el vida. Génesis, Adán y Eva murieron. Aparece ese aguijón. Entonces, si desde Génesis hasta Jesús, la muerte había humillado a todos los hombres. Amén. Menos a dos, a Enoc y a Elías, que se los llevó el Señor. Pero yo a todos los hombres había humillado, reteniéndolos ¿a dónde? En la tumba, en la tumba, en la tumba. Entonces imagínense la sorpresa de la muerte cuando Cristo se pone de pie en la tumba, fría, amén. Y la piedra que pesa como 500 libras es removida soberanamente y sale caminando el Hijo de Dios. Entonces Saulo de Tarso dice: ¿dónde está muerto tu aguijón? ¿Dónde está sepulcro tu victoria? Ese aguijón ha sido derrotado. ¿Por qué? Porque Él va a traer a muchos. ¿Quiénes? A la iglesia. Jesús dice: vendrán tiempos, dice Jesús, en que los muertos en Cristo oirán la voz. He aquí, dice Pablo, os declaro un misterio: no todos dormiremos, pero todos seremos arrebatados. En un abrir y cerrar de ojos, los muertos en Cristo también se levantarán de la tumba, como Cristo se levantó de la tumba fría. Ese día la muerte es derrotada completamente y para siempre. Amén. Estos pasajes tienen mucha escatología y teología bíblica. Amén. Y en que el tiempo se nos va rápido, pero la realidad es que tiene muchos estos pasajes, mucha riqueza para el cristiano de aprender en la palabra del Señor. Porque esta muerte, el cual ha percibido a todos los hombres, ¿por qué piensa usted porque Dios le mató el primogénito a Faraón? ¿Se acuerdan al Dios que lo puso? Porque ellos tenían un Dios que pensaba que era el Dios de la fertilidad, el Dios de la vida. Ahí corrió Faraón con su primogénito. Amados míos, no hay otro Dios que pueda dar vida, solamente conozco un nombre. Su nombre es Jesús. Amén. No hay otro Dios. Amén. La verdad, no hay otro Dios. Amén. Si Jehová dice vivirás, es que vivirás. Amén. Si no, pregúntele a Jonás, que estando en el vientre del pez, en las profundidades del mar, las algas lo rodearon, dice amén. Y vieron mis ojos el Hades, el infierno, hermanos míos, en hebreo. El Hades, amén. Y dice, mas estando ahí, dice, clamé al monte santo de mi Dios, amén. Y él oyó mi plegaria, aleluya. ¿Sabe una cosa? Y oró Jonás, amén, con un corazón firme. Y Dios ordenó al pez que lo vomitara a la playa, enfrente de Nínive, donde él no quería ir. Amén, aleluya. ¿Sabe por qué? Porque Dios ordena y Dios da vida. Dice la palabra: Dios no es Dios de muertos, Dios es Dios de vivos. Amén. Y donde está una iglesia viva, alaba y bendice y exalta a Cristo de la gloria. Entonces, el punto 1 dice: la bendición de Abraham, el patriarca fiel. Léame Génesis 12:1 al 3. ¿Quién tiene Génesis 12:1 al 3? Mano José, mano Amico, lentes, que lo tenga, mano. Amén, amén, amén. Pero Jehová había dicho a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré, y haré de ti una nación grande, y te bendeciré y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. Bendeciré a los que te bendicieren, y a los que maldiceren maldiciré, y serán benditas a ti todas las familias de la tierra. Amén. Vamos a correr rapidito, vamos a correr rapidito ahí. Amén. Para avanzar. ¿A dónde estaba Abraham cuando Dios lo llama, hermano Solís? ¿A dónde se encontraba Abraham cuando lo llama? Vete de tu tierra y tu parentela. ¿A dónde estaba? ¿En qué ciudad vivía Abraham? Su esposa, hermano Lucía. Hermano Ramón. Hermano lector de la Biblia, hermano Maldé. Ur de los Caldeos. Amén. ¿A dónde es Ur de los Caldeos en esos tiempos, hermana Marila? Ahí se le ve una batalla, ¿sabes? Cuando un país llamado Irak entró a Kuwait. Amén. Ur es lo que se conoce como Basora. Irak, Basora. Donde comienza el río Tigre, Amén. Ahí está Ur de los caldeos. ¿Por qué los caldeos? Porque hay dos razas mezcladas. En sí hay tres que se mezclaron: los caldeos, los babilónicos, y después llegaron los persas y los invadieron. Por eso estaba, y los medos también. Por eso estaba el antiguo del norte, eran los medos persas, el antiguo del sur es los caldeos y los babilónicos. Por eso después el reino se llama el reino de los medos persas. Cuando pierde el poder el bisnieto de Nabucodonosor, amén, allá por los 500 o 480 antes de Cristo,
Entonces ahí vi a Abraham. Son 800 a 900 millas de distancia que tenía el hombre que caminar. Amén. Y de ahí Abraham lo saca el Señor. Se dice, esto es ya historia, que era un idólatra. Porque sus papás eran idólatras. Tenían imágenes, adoraban a otros dioses. Pero dicen los escritores antiguos que Abraham estaba insatisfecho en su alma con los dioses de sus padres. Amén. Y que una noche de las estrellas le habla el Señor y dice: Abraham, Abraham, sal de la tierra de tu parentela y vete a la tierra que yo te voy a mostrar. Y Abraham obedece a esa voz, siendo muy rico, toma a su esposa y se viene de su tierra. Amén. Entonces él viene del east hacia el west, porque Ur está en el east de Israel. Y él tiene que caminar y llega a donde, a un pueblo que se llama Aram, llega hasta Aram. Y allí en Aram muere su padre, amén. Y ahí se queda su hermano y él desciende hasta el otro lado del río, donde conoce como Israel en este tiempo. De ahí la palabra, el hebreo, Abraham hablaba arameo, era el lengua que hablaba Abraham. Y la palabra hebreo en arameo quiere decir el del otro lado. Esa es la palabra. Cada vez que decían Abraham el hebreo, es como decían el corriente aquí, el del otro lado. El hombre del otro lado, amén. Pero Dios lo saca y le da una promesa. Amén. ¿Por qué? Porque Dios trabaja en tiempos. Dios trabaja en tiempos. Amén. Dios tiene los tiempos perfectos. Y en el tiempo de Dios, ya era el tiempo de cumplimiento. Dios ya había salvado al mundo dándole la promesa a Noé. Entonces Noé tiene que tratar con Abraham, otra séptima generación. Y llega el tiempo del cumplimiento de Dios, en que Dios iba a sacar una nación, un pueblo que fueran sacerdotes del Altísimo y de los lomos de Abraham. Amén. Así como Abraham fue obediente y creyó por fe, y en fe en obediencia, porque la fe sin obediencia, sin obra es, dígalo, muerta. En otras palabras, si usted me dice a mí: yo tengo fe y no obedece, no acciona la obediencia, es una fe muerta. Amén. Pero cuando la obedece y acciona, es una fe viva en Cristo Jesús. Y Abraham obedeció, accionó y llegó hasta el territorio que hoy se conoce como Israel. Y Dios le da la promesa. Y esta promesa, para que la clase no se me haga el tiempo, la explica Pablo, el apóstol Pablo, en el libro de Gálatas. Vamos al libro de Gálatas rápido. Amén. Léame Gálatas, capítulo 13, versículo 8 al 9. Vamos al lector de la Biblia. Ahí como pastor me doy cuenta que lee Biblia. Lee Biblia rápido, hermano. Y a poco lees, le cuesta encontrar los libros a uno. Amén. Capítulo 3, versículo 8 al 9. Dice: y la Escritura, previendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, dio de antemano la buena nueva a Abraham, diciendo: en ti serán benditas todas las naciones, de modo que los de la fe son bendecidos con el creyente Abraham. Ahora léeme el 13 y el 14. Cristo nos redimió, Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito: maldito todo el que es colgado en un madero, para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles, a fin de que por la fe recibiremos la promesa del Espíritu. Amén. Para que usted tenga el contexto por el cual el apóstol Pablo escribe esto. Usted que ya estudió Gálatas conmigo, usted debe estar ya familiarizado en esta clase de Gálatas. Pero Pablo escribe esto porque los Gálatas estaban yendo a la ley. Amén. Habían estado los judaizantes en la iglesia de Galacia y les decían que habían que hacer rituales, que habían que circuncidarse y que habían que cumplir el sábado y el mandamiento de la ley para ser salvos. Entonces, Pablo les extrae este contexto del Antiguo Testamento a la iglesia de Gálatas y a los judaizantes de todos los tiempos, que hay en estos tiempos aún, y les dice que el hombre es salvo por fe. Pero Pablo explica de una teología más profunda, en la cual se va 2000 años antes de Cristo, amén, y se va hacia atrás hasta Abraham. Entonces Pablo explica que esta simiente, que la iglesia de Gálatas, y que todo hombre que no sea judío, aunque sea gentil, pero si está en Cristo Jesús, ha alcanzado favor de Dios a través de la promesa que Dios le dio a quién, al fiel hombre Abraham, al siervo Abraham, amén. Y esa promesa se cumple. ¿Cómo se cumple? Porque sencillamente Abraham engendró a quién, a Isaac, y Isaac engendró a quién, a Jacob, y Jacob engendró a un hombre llamado, ¿cómo? Dígame el nombre, Judas, ¿te acuerdas? Y de Judas nace un rey llamado quién, David.
Amén. Y Natán viene a David una tarde y le dice, ¿sabes qué? Tus oraciones ha escuchado el Señor y has encontrado gracia delante del Dios Altísimo. Y Dios dice esto para ti, que de tus lomos saldrá saldrá un reino eterno. Amén. Cuyo cetro no tendrá fin, será eternamente y para siempre. Aleluya. Y Abraham dice, ¿quién soy yo? Amén. Para que Dios haga tal favor con mi familia. Dice David. Pero este cumplimiento profético se cumple en quién? En aquel que anuncia a Jacobo mismo antes de morir, que no se quitará el trono de Judá hasta que venga de Silo, y a él se van a congregar los pueblos. Amén, aleluya. Ese es el Cristo de la gloria. Es cierto que hace 2000 años entró cabalgando en un pollino, amén, en la puerta este de Jerusalén, que aún está cerrada esa puerta, nadie la ha abierto. Un general en el 1901 del ejército inglés iba a derribarla para entrar ahí como conquistador en esa puerta. Se acordó de la profecía que el único que va a entrar en esa puerta es el Cristo de la gloria, cuando venga montado en un caballo blanco, en su tubo muslo dice Rey de Reyes y Señor de Señores, y vendrá como vencedor y se sentará en el trono de David y él reinará para siempre. Aleluya, santo. Amén. Entonces, amados míos, le dice esto, note bien, la escritura, ¿qué es la escritura? La Biblia, previendo, ¿qué es previendo? La palabra, anunciando de antemano, ¿verdad? ¿Ah? Ya anunció de antemano, previendo las escrituras, que los gentiles de Gálatas no eran justificados por la ley, porque por la ley nadie se salva, amados míos. La ley, aunque es buena y es santa, no vino para salvar al hombre. Amén. Vino para mostrarle al hombre pecador que necesitaba arrepentirse. Amén. Dios sabía que el hombre, ningún hombre era capaz de cumplir la ley, porque la ley es perfecta y el hombre es imperfecto. Amén. Que solamente Cristo Jesús podía cumplir la ley. Pero Dios, previendo que los gentiles iban a alcanzar, amén, bendición y vida eterna por el siervo de Abraham, dice mira la palabra, la escritura previendo que Dios había de justificar por fe a los gentiles, dio, oiga bien, dio de antemano ¿a quién? Las buenas nuevas a Abraham. En otras palabras, ¿qué son buenas nuevas? Buena noticia de Cristo. Dios le dio el evangelio ¿a quién? A Abraham. Buenas nuevas, eso significa evangelio, una palabra griega que significa buenas nuevas. Evangelio significa buenas nuevas. Entonces Dios dio evangelio, dio buenas nuevas a Abraham, diciéndole, ¿sabes qué, Abraham? En ti serán benditas todas las naciones de la tierra. Y Jesús viene también de la genealogía de Abraham. Amén. Y a través que Abraham creyó por fe, nació una nación llamada Israel. De esa nación nació Jesús, el Nazareno. Amén. Y a través de Jesús, descendiente en la línea humana de Abraham, todas las naciones de la tierra son bendecidas. Amén. Entonces, como a Abraham le fue contada la fe por justicia, le llaman el creyente Abraham. Abraham fue salvo por fe. Le llaman el hombre de fe, el amigo de Dios. Luego contada la fe por justicia. Entonces la Biblia dice que todo aquel que cree en Jesucristo le es contado por justicia, sabiendo que en Él encontramos bendición, porque estas son las buenas nuevas que Dios, previendo de antemano, Dios iba a bendecir a todos los gentiles del mundo a través de la descendencia de Abraham. Amén. ¿Ahora tengo preguntas? ¿Quiere usted comentar una pregunta? Dice, él explica, Cristo nos redimió ¿de qué? De la maldición de la ley. ¿Hecho por quién? Por nosotros, maldición. O sea, en otras palabras, la ley es maldita. Pero nosotros decimos así. ¿Por qué? Porque somos pecadores. Y la ley, ¿qué? La ley, mira, la ley de Jehová, que es perfecta y es santa. Si en este momento Dios dice, ¿sabes qué? Ramón Díaz, siéntate aquí, que voy a juzgar por mi ley. Miren, si la ley son 633 mandamientos, son 10, pero por todos son 633 mandamientos, la ley. Yo les aseguro que no llegamos ni al número 10 cuando ya fallamos. Amén, aleluya. Yo les aseguro que no llegamos ni al mandamiento número 10 cuando ya violamos varios. ¿Se da cuenta? Entonces, como es una balanza, porque hay una balanza, al violar la ley de Jehová, a este lado está la muerte dice, es mío. Digo, mira, violó el mandamiento, es paga de muerte, es mío.
¿Y sabe quién se pone en la par de usted? Cristo. Le dice muerte, yo morí por él y él es justificado por la fe en mi nombre. Y te abraza Cristo y te dice, mas el justo vivirá por la fe en el Hijo de Dios. Aleluya, amén. Toda la muerte te reclama, pero Cristo dice, no, este es mío, porque amén, este dice el Señor, amén. Que la ley lo juzgó y maldició la ley por él, por su causa, ahora es redimido por la fe en Cristo Jesús. Miren que el verso 14, para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham, ¿quién no los gentiles? Yo y usted y yo, amén, somos los gentiles, amén, a fin de que por la fe recibiésemos la promesa de qué? Del Espíritu. Amados míos, esta palabra es hermosa porque esta palabra nos ilumina, nos guía, nos alumbra y nos hace entender que aunque la ley nos condenaba, por eso él explica, en los versículos de en medio explica que Cristo murió en la cruz con todas las maldiciones nuestras. Lean ahí el 14 o el 13 apagado. Cristo, siendo maldito en un madero, dice, murió por nosotros, dice, en una cruz. No es que Cristo es maldito, no. Nosotros él llevó nuestras maldiciones. Amén. Su maldición y la mía. El pecado suyo y lo mío. Imagínense horrendos pecados que comete el hombre. Asesinato, orgías, borracheras, ¿qué más? Pleitos, cielos, contiendas, hechicería, lesbianismo, sexualismo, o sea, todo tipo de pecado. Cristo se lo cargó en el hombro, que es la simiente de la mujer y de Abraham también, la promesa de Abraham, y a nosotros nos es de bendición por medio del justo Abraham. Amén. Abraham, ¿tenía usted un comentario? Hermano, yo no es un comentario que tengo ni una pregunta, ¿no? Pero hace poco estaban leyendo, pues, en primer lugar, perdón a Dios, ¿verdad? Usted, pues, no traje Biblia, pero el domingo voy a traer mi Biblia, el próximo culto. Amén. Cuando dice, Jesús dijo, ¿verdad? ¿Dónde está muerte tu aguijón? O se puso tu victoria, ¿verdad? O sea, pero también parece que en un pasaje dice, sorbida es la muerte en victoria, ¿a qué se refiere ahí? O sea, ¿qué es sorbir? Sorbida en victoria. Por eso, Cristo la absorbió en victoria, Cristo es victorioso. Absorbió la muerte en victoria. Cristo levantó victorioso y absorbió la muerte. Es como que la desaparición, absorber, quitarla, removerla. Porque también la palabra de Dios dice que el posterior enemigo que va a ser destruido es la muerte, ¿va? Amén. La muerte es el postero enemigo del hombre que va a ser destruido, pero eso habla también en el día final, donde ya la muerte más no existirá. En este momento la muerte existe y aunque seamos cristianos vamos a morir, pero ahí está la promesa en que Dios nos va a levantar de las tumbas a los creyentes en Cristo Jesús. Pero, ¿puedo continuar? ¿Amén? Pero la muerte es un ser, la muerte no es así nomás, ¿verdad? De acuerdo, no hay un pasaje bíblico, hermano, que dice que es un ángel. ¿Perdón? Además, en la Biblia hay un pasaje que le llama el ángel de la muerte. ¿Verdad? Pero porque dice que la muerte dice, también va a ser lanzado atormentado como el diablo, pero lanzado al lago de fuego. Amén. ¿Verdad? Amén. O sea que es un ángel maligno. Sí, claro. No es un ángel bueno, es un ángel maligno. Amén. Claro que sí. ¿Es todo? Sí, es todo. Amén. Entonces vamos a cerrar rapidito. Vamos a ver. El gobernante prometido. Ahí cerramos con ese punto. Génesis 49, 8 al 10. Génesis 49, 8 al 10. Y cerramos ahí. Amén. 49, 8 al 10. Dice la palabra de Dios. Judá, te alabarán tus hermanos, tu mano en la cerviz de tus enemigos. Los hijos de tu padre se inclinarán a ti. Cachorro de león, Judá, de la presa subiste, hijo mío. Se encorvó, se echó como león, así como león viejo. ¿Quién lo despertará? No será quitado el cetro de Judá, ni el legislador de entre sus pies, hasta que venga Silo. Y a él se congregarán los pueblos. Amén. Amén. Fíjense que dice el maestro lo pone así. Él dice que José fue vendido por sus hermanos, perdón la historia, lo vendió a los ismaelitas,
Y José entró él solo. Y iba a la casa de quién? ¿Cómo se llama general? Mano, dígame, nombre general. A ver, lectura de la Biblia. Potifar, amén. Potifar. Y dice que José prosperó ¿dónde? En la casa de Potifar. Siendo esclavo, prosperó la riqueza de su amo. Pero hay una clase que dice ahí, porque Jehová estaba con él. A mí eso siempre me impacta, porque si queremos prosperar, ¿quién tiene que estar con nosotros? El Señor. Amén. Entonces, cuando él entra en la prisión, usted coge la historia de los sueños, le vea los sueños del copero y el panadero. La cuestión para saltar rápido es que él logra llegar a ser el segundo después de Faraón. Ya para esa edad Jacob estaba muy anciano. Jacob lo hacía muerto porque sus hermanos le dijeron: mira padre, un león, un animal se comió, devoró a tu hijo, y mató un cabrillo, y la sábana que andaba Jacob la llenaron de sangre del animal y se la dieron a su padre, y su padre lloró amargamente pensando que su hijo había sido devorado por las fieras. Pero cuando hubo una hambruna, fíjate el plan de Dios, en tierra de Israel no había comida, oyeron que en Egipto había comida. ¿Por qué? Porque Jehová estaba ¿con quién? Con Josué. Porque Dios le dio a Josué espíritu de ciencia, de sabiduría. Y fue sabio. Amén. Entonces él dijo: bueno, vamos a sembrar por 7 años y llenar graneros de Egipto, y que haya abundancia, porque así pasaremos los 7 próximos años de hambruna que vendrá a la tierra, en toda la tierra. Entonces en Egipto había comida, y llegaron sus hermanos a comprar la comida, Y ahí, pues, para hacerle carta la historia, él en la segunda venida se descubre que es su hermano, y manda a llamar a Jacob. Eso es lo que hace el maestro. Cuando Jacob dice, bueno, Jacob consulta a Jehová, y Dios le dice: ve, porque mi pueblo va a estar ahí por 400 años. Y de yo los voy a redimir, los voy a sacar. Pero llega a Egipto, y en el momento en el cual Jacob tiene que partir de este mundo y ir a reposar juntamente con su padre Isaac en la tumba que le ha comprado a Abraham. Amén. Y se llama Hebrón, en la cueva de Mizpa. Ahí fue enterrado Abraham, Sara, Isaac y Jacob. Entonces, él, antes de morir, voy a la Biblia aquí en este momento, él reúne a sus hijos. Imagínense un anciano, creo que tenía como 140 años, parece, nada, ¿no? Acá no estoy muy bien la edad de Jacob, pero muy anciano, antes de morir, lo llena el Espíritu Santo de profecía, y comienza a profetizarle a sus hijos del futuro, de ellos, de cada tribu. Recuerde que eran sus hijos, pero estos hijos se convirtieron en tribus, amén. Dentro de Egipto se multiplicaron. Entraron 70 personas con Jacobo a Egipto, y salieron más de 2 millones. Amén. Eran 2 millones de hombres, no contando mujeres y niños. Era un pueblo grande. 2 millones por todas, tenían como unos 5 a 6 millones de habitantes de judíos que se procrearon y crecieron y se multiplicaron en la tierra de Gosén, que es la tierra fértil de la ribera del río Nilo. Entonces ahí se multiplicó, pero a la hora de morir, pasa ¿a quién? A Judas. Judas era un hijo de él. Y miren la profecía que le hace. Judas, te alabarán tus hermanos, tu mano en la servir. Tus enemigos, lea conmigo, los hijos de tu padre, ¿qué pasa? Ahora digan una cosa. Cuando alguien se inclina hacia otro, es porque ese otro es más grande, ¿verdad? Amén. En sí la gente se inclina a los reyes, a los príncipes, a los gobernadores de este mundo. Entonces él dice: los hijos de tu padre se inclinan a ti. Note bien, de ahí viene que Jesús es el león de la tribu de Judá, de esta profecía. Cachorro de león, Judá. De la presa subiste, hijo mío, se encorvó, se echó como león, así como león viejo. ¿Quién lo despertará? Note bien la profecía. No será quitado el cetro de Judá, ni el legislador de entre sus pies, hasta que venga Silo, y a él se congregarán los pueblos. Lean el versículo 9, hermana Evelyn, versículo 9. Cachorro de león, Judá, de la presa subiste, hijo mío, se encorvó, se echó como león, así como león viejo. ¿Quién lo despertará? Amén.
esta profecía se cumple específicamente en Jesús. Le voy a explicar por qué. Estamos hablando, amados míos, fíjate que de Jesús a Moisés son 1500 años. Estamos hablando 2000 años antes de Cristo. Esto es muy importante porque usted, cuando sea un apologista que es en defensa del Evangelio, todos los hombres apologistas escriben libros en defensa de la verdad de Cristo del Evangelio. Cuando el Evangelio es atacado, los antiguos padres primitivos, así como Justino Mártir, fue un gran apologista, escribió doctrina, escribió teología bíblica en defensa de la verdad de Cristo. Usted va a las Escrituras y usted va a decir, Cristo cumple todos los requisitos de la Biblia, de las profecías mesiánicas. Porque aún no existían las tribus, existía un hombre llamado Judas. Amén. Este Judas, que en realidad fue un poco perverso, fue malo. Él sabe que en esta ocasión ellos vivían en un pueblo y entonces uno de los príncipes de ese pueblo violó a la hermana y ellos mandaron a circuncidar a los varones de esa ciudad. Y como estaban tomando la dieta de la circuncisión, entraron los hijos de Jacob, y Judas era el principal, y mataron a todos los varones. Amén. Y después él mismo tomó a Tamar, la hija de su hijo que había muerto, amén, la tomó como mujer porque Tamar se vistió de una prostituta y entonces él pagó precio para dormir con ella y le dejó el bastón de autoridad. Y cuando Tamar iba a ser apedreada, ella dijo, yo tengo el bastón, amén, ¿de quién hombre que estoy embarazada? Dijo, es de este hombre. Entonces dijo, hija mía, yo soy más pecador que tú, le dijo. Y le perdonaron la vida a la mujer. Entonces su juventud cometió muchos pecados, pero aparentemente, según las Escrituras y los teólogos y historiadores, ya Judas en la vejez había cambiado su corazón delante de Dios y caminaba rectamente delante de Dios. Por lo consiguiente, Dios en su santa, no te bien, esta es la santa soberanía de Dios. En la santa soberanía de Dios, como dueño que es de todas las almas, de todos los hombres, Dios escoge a Judas. Dios dice, bueno, de todas las 12 tribus, de todos los 12 hijos de Jacob, yo voy a elegir a Judas para que a través de esta tribu yo traiga a mi hijo, Jesucristo. Entonces, antes de morir Jacob, amén, le da la profecía de que no se ha quitado el cetro de Judá hasta que venga Silo. Nota la palabra Silo. La palabra, ¿sabe qué significa la palabra Silo? Significa descanso. Hasta que venga el descanso. ¿Quién es nuestro descanso? Jesucristo. Es descanso. Amén. Esa es la palabra en arameo, descanso. ¿No? En una versión aramea se lee hasta que venga. Fíjense, hay versión aramea, hay versión aramea de las más antiguas de los cristianos que vivían en Oriente. No dice hasta que venga Silo, dice hasta que venga el Mesías. Dice. Amén. Esta interpretación también ocupa un lugar preeminente en la interpretación judía. En la Biblia de los cristianos de la griega antigua. También en la Biblia samaritana. Y en la Biblia Targum de Okelos, que tienen las tribus que están allá en el oriente de Irán y el norte de Irak. O sea, no dice hasta que venga de Silo, la traducción en arameo, dice hasta que venga el Mesías. Amén. Y ese Mesías es Cristo. Aleluya. Amén. Y ahí cerramos, porque el tiempo es me ha ido. Pero esto es muy importante que comprendamos esta profecía. Porque cuando Judas se multiplica, han pasado 1000 años, y allá en Belén de Judea hay un hombre llamado Isaí, tiene muchos hijos. ¿Sabe qué significa Belén? Belén, casa de pan, amén. Belén. ¿Y quién es el pan de vida? Cristo Jesús. Ahí Isaí tiene muchos, y nace un hombre llamado David. Y se pasa esa profecía hasta David. Por eso Jesús es llamado en la forma humana hijo de David, descendiente de David. Por eso Bartimeo el ciego, sentado en la puerta de la entrada de Samaria, conocía la Escritura. Yo no sé, era ciego, pero conocía la Escritura. Sabía que venía la salvación, el Mesías de David,
de la tribu de Judá. Y hace un llamado, dice: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Amados míos, y leo y termino con Lucas 1:30. Dice: entonces el ángel le dijo a María: no temáis, porque hay hallado gracia delante de Dios, y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo, y llamarás su nombre como Jesús. ¿No te viene este Jesús? Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará ¿qué? Lea conmigo. ¿Qué le da a Dios? Le dará el trono de David. Léalo como fuerte. Padre. Aleluya. Le dará el trono de David. Por eso es que Jacob profetizó. Amén. No se que ha quitado el cetro de Judá, porque Jesús es de la tribu de Judá. Amén. Aleluya. Este será grande. Este es el prometido a David. Aleluya. Que Natán le dijo: vendrá uno cuyo cetro será de la eternidad por la eternidad. Dice la Biblia: alabado sea el nombre del Señor para siempre, que Él descenderá en la nube y reinará por milenio en este mundo, y después que hará cielo nuevo y tierra nueva, reinará para siempre, siempre y siempre. Alabado sea el nombre de Dios por siempre. Amén. Dios le bendiga este día. Nuestra hermana que dije, amén. Nuestro hermano, amén. Aleluya.